Aquí está lo que les decía, entonces las horas leídas ya lo tenemos ahí. Estas horas lo vamos a multiplicar por 1.3, siempre y cuando las horas trabajadas, como nos indica acá, si h es igual a 8, mejor sería colocarle h menor o igual, ¿sí? Porque imagínense que ha trabajado menos horas por algún motivo, se ha tenido que ir. Pongámosle menor o igual a 8. Va a funcionar entonces esa fórmula para unas horas trabajadas que sean menores o iguales a 8. Se va a calcular con esa fórmula. Horas trabajadas por 1.3. Entonces de esa manera ya tenemos su salario. ¿Qué pasa si las horas no han sido menores o iguales a 8? Significa entonces que ha trabajado mayor a 8. Si ha trabajado mayor a 8, entonces, ¿cuánto es la tarifa para pagarle en el turno diurno? Sería esto, por $2. Entonces esa otra fórmula estaría acá. Entonces vamos a colocar esta parte del no. Vamos a copiar eso. Y lo voy a colocar entonces en esta parte. Si dice no, entonces tenemos que pagarle algo similar a esto, pero en este caso ya no es multiplicarlo por 1.3, sino que es multiplicarlo por 2, como indica acá, $2. Entonces vamos a colocar eso. Esto multiplicarle por 2. Y listo, esa es la forma de calcular ese salario para ese caso. Bien, entonces ya tendríamos ahí, como les iba diciendo, calculado ya para un lado, para el turno diurno en este caso. Esto lo vamos a acoplar a ese de ahí. Listo. Ya tenemos entonces calculado para esos dos turnos. Bueno, para un turno solamente nos faltarían calcular para los otros. Este no Una está duda, mal, ¿eh? sí, Sí, ahí sí se da cuenta. Si dice que sí, siendo menor o igual a 8, solo calcularía para 8 horas. Si sí, es no, estaría calculando todas las horas por 2, exacto. Aquí tenemos que hacer una modificación. ¿Cuál era la modificación? menos 8. Exactamente, muy bien. Eso es lo que habíamos definido hace rato, ¿cierto? Lo que les explicaba que teníamos que tener cuidado. La variable h, pero menos 8. Esto lo vamos a poner entre paréntesis, porque si no, ¿qué va a suceder? Va a estar colocando las 10 horas, imagínense. Y eso no es correcto, pero esto solamente estaría calculando, como pueden ver, las horas extras. Aquí tenemos que colocar otro paréntesis donde se le va a colocar las horas, que en este caso sería directamente 8 multiplicado ya por esa tarifa que es establecida 1.3. Entonces, ese va a ser el primer cálculo. Lo vamos a sumar luego las horas extras trabajadas. De esa manera va a quedar entonces el salario para este caso. Este 8 de dónde estoy sacando, directamente sé que 8 horas tenemos que pagarle a esta razón. Entonces, este sería el primer pago que se le va a hacer, digamos, por las 8 horas trabajadas a razón de 1.3. Y aquí estoy tomando ya esa variable h, que puede ser 10, puede ser 9, puede ser 11. Le vamos a restar ese 8 porque ya le estamos pagando con lo normal. Y a eso le vamos a multiplicar por esta razón que es 2 en este caso. Entonces, ese sería su salario para este caso. Muy bien, entonces yo creo que ya ha quedado claro. Se han dado cuenta dónde estábamos cometiendo un error. Bueno, dónde yo estaba cometiendo un error. De esa manera se lo tiene que calcular. Ahora sí está bien, ¿cierto? Sí, está bien. Muy bien. Vamos a cerrar entonces estas preguntas de acá. Esto lo vamos a unir con este de acá. Vamos a ir cerrando ya esta condición. Como pueden ver, para el turno diurno ya lo tenemos calculado. Nos faltaría calcular ahora simplemente para el nocturno. Eh, la pregunta es la siguiente. Si T no es igual a diurno, entonces, ¿qué podría ser T? ¿O a qué sería igual T? En nocturno. Nocturno, ¿cierto? Entonces no habría que hacer otra condición, sino que por lógica ya sabríamos nosotros que si no ha sido diurno, entonces es nocturno. Entonces eso es lo que vamos a colocar acá. Si dice no, entonces ya sabemos que lo que está trabajando no no es diurno, sino se lo va a calcular ya con otra fórmula del nocturno, que sería esta de acá. Las razones son estas, 1.8 y 2.5 para las horas extras. Como pueden ver, sería algo similar a esto. Prácticamente sería lo mismo, solamente cambiarle los, eh, los, los coeficientes de esas razones. Entonces, esto más o menos vendría por acá, de esa manera. ¿Ok? Yo lo voy a mover esto un poco para que pueda estar un poco mejor acomodado. Vamos a mover todo esto más al centro.
Ahora sí, lo que va a cambiar acá es que vamos a tener que hacer ya esto para el turno nocturno, donde tendríamos que hacer un similar análisis. Si las horas son menores o iguales a 8, se lo calcula con esta razón, pero ahí tenemos que cambiar ya, que ya no es 1.3, sino es ahora 1.8. Entonces vamos a cambiar este que es 1.8. Y si tiene horas extras, lo mismo va a ser acá. 8 por este coeficiente que sería 1.8. Y le tendría que sumar las horas extras, que sería h menos 8, multiplicado por 2.5. Eso es lo que nos dice, si no me equivoco acá, las razones. Sí, $2.5. Entonces, sería esta la ecuación que va a calcular el salario. Y listo, ya tendríamos entonces ahí el salario calculado para cada turno. Aquí recuerden que se van a venir los diurnos, y si dice no, lógicamente lo va a tomar como uno nocturno. Ahora tendríamos que cerrar ya esta condición simple. Lo vamos a poner ahí. Esto lo voy a poner más para el medio. Y algo similar sucede con el otro lado. Tenemos que ir ya cerrando esta condicional simple que hemos realizado de esa manera. Y al final, ¿qué nos pide mostrar? Nos pide mostrar un resultado. ¿Y ese resultado cuál es? Es el salario. Entonces colocamos ahí la variable S. Y esto es lo que vamos a mostrar entonces. Vamos a colocar esto un poco más visible de esa manera. Mostramos la variable S y ahí se termina, ¿sí? Ahí terminaría ese programa. Esto lo voy a eliminar. Este fin tendría que venir un poco más abajo. Esto es lo que se va a mostrar. La variable S que va a ser calculada por alguno de estos lados es que se va a ir el proceso y va a calcular lo que nos pide acá. Entonces, de esa manera, ¿alguien tiene alguna duda de cómo se está realizando este diagrama de flujo o ha quedado todo claro? Si no hay dudas, nos vamos al PCIN y vamos a ver qué es lo que se obtiene. Creo que no hay dudas, ¿cierto? No hay. Muy bien. Entonces, podríamos ya nosotros colocar esto ya en el PCIN. Vamos a hacer eso. La prueba de escritorio lo vamos a hacer directamente en el PCIN ya dándonos datos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, nos vamos al PCIN. ¿Dónde está? Acá. Vamos a ir introduciendo estos datos acá. A ver, vamos a mantenerlo nomás el tamaño. Lo que vamos a hacer es colocar el PCIN a ver dónde está. Esto de acá, vamos a hacer uno nuevo, archivo nuevo. Vamos a ponerle cálculo de salario. No admite espacio, recuerden guión bajo, entonces voy a colocar guión bajo. Cálculo de guión bajo salario. Listo, aquí hay un espacio por estar remarcando. Cálculo de salario, enter. ¿Cuál es la variable que tenemos que leer? Acá lo vamos a minimizar esto un poco para que se pueda apreciar lo que tenemos que hacer. Bueno, en el código es donde necesitamos menos espacio, entonces esto lo voy a ir reduciendo. Y esto lo vamos a ir ampliando un poco. Bien, según el diagrama de flujo que hemos planteado, tenemos que definir estas tres variables. Eso es lo primero que vamos a hacer, definir. Ahora, como he realizado el diagrama de flujo, como he realizado acá el diagrama de flujo, la variable t en este caso no es un número. La variable h sí es un número, la variable s sí es un número. La variable t, ¿qué tipo de variable es? Ahí están las cuatro opciones. ¿Qué tipo de variable es la variable t? ¿De carácter? Exactamente, es un carácter porque como pueden ver, yo en la variable t tengo que escribir o diurno o nocturno, ¿sí? Claro que lo hubiese hecho con más fácil decir que el turno 1 es diurno y el turno 2 es nocturno. Esa sería otra opción y sería más cómodo, según yo, pero para que aprendamos a manejar otro tipo de variable, lo estoy haciendo como esto, como lo pueden ver acá. El usuario entonces va a tener que escribir o diurno o nocturno para que pueda funcionar el programa. Pero si ustedes quieren verlo más fácil, aquí anotan t igual a 1 significa diurno, t igual a 2 significa nocturno. Ambos serían válidos, ¿sí? Aquí ya estoy definiendo esa variable t. Ahora la otra variable que tenemos que definir sería h y s, como pueden ver acá, que serían las horas.
y el salario, que lo vamos a definir, esto sí lo vamos a definir como, no como entero, sino como real, porque las horas pueden ser 5,4 horas, por ejemplo. El salario también nos va a dar con decimales. Ya, ahora aquí que dice leer T y leer H. Entonces vamos a leer esas dos variables. Leer T, leer H. Leer la variable H, que son las horas, punto y coma. ¿Qué más? Ahora aquí hace el primer análisis, como pueden ver. Va a preguntar si T es igual a diurno. Esta estructura ya lo han visto ustedes en PSEN. ¿Cómo se lo escriben? Si no se acuerdan, tienen que irse acá, ¿cierto? A los comandos. Y aquí está el sí, entonces. Tenemos eso, como pueden ver, el sí, entonces. Entonces vamos a colocar eso. Y aquí ya nos va indicando qué tendríamos que colocar acá. Dice acá, colocar la expresión lógica. Para nosotros la expresión lógica es lo siguiente. T es igual a diurno, esa es la pregunta. Entonces aquí yo voy a colocar T, la variable T es igual a diurno. Y eso es lo que le voy a preguntar. Luego acá vamos a colocar las acciones para el caso de verdad. Dice, para el caso de verdad, ¿qué tenemos que hacer? En este caso, el caso de verdad sería el lado del sí. El lado del sí tenemos que hacer todo esto, como pueden ver. Tenemos que hacer otra condición. Entonces ahí nuevamente voy a preguntar algo. Entonces nuevamente presiono el sí. Entonces, donde la nueva expresión lógica en este caso es h. Preguntar si h es menor o igual a 8. Entonces de esa manera preguntamos y aquí hacemos su acción, que sería calcula s, que es igual a, bueno, el igual no se escribe de esa manera, se escribe como una flecha, asignar a s, h por 1.3, va a ser ese producto y va a tener ya calculado s. Aquí me falta el punto y coma, por eso está remarcando el error. Listo, para el siguiente sería s, asignar a s, el valor obtenido, voy a hacer entre paréntesis 8 por 1.3. Bueno, esto directamente hubiésemos calculado nosotros con la calculadora y directamente colocar el resultado, ¿cierto? Es decir, 8 por 1.3, no sé cuánto sale en la calculadora, directamente le hubiese puesto ese valor. No habría ningún problema. Acá vamos a hacer entonces la variable h menos 2, cerramos paréntesis, y eso multiplicado por 2, porque esa era la razón, punto y coma. Y listo, ya tenemos entonces para el lado del sí, para el lado del no. Ahora, ¿qué sucede si estamos acá en la parte del sí? Ya hemos terminado lo del sí, como pueden ver según el PC. Nos falta para el lado del no. Para el lado del no habíamos dicho que era algo similar a lo que habíamos planteado en el lado del sí, solo que cambian sus coeficientes. Entonces, lo que significa es que podría copiar yo toda esta parte del código y simplemente cambiarlo. Y eso es lo que voy a hacer para ahorrar tiempo, control C, y acá control V, pero tener cuidado acá donde tenemos que cambiar 1.8, acá sería 1.8, y acá sería h-2, está bien, 2.5. Entonces prácticamente ya estaría hecho, ya estaríamos colocando todo el código que representa este diagrama de flujo. Lo único que nos faltaría sería mostrar el salario, ya que ese es nuestro objetivo encontrar. Entonces aquí tendríamos que decir, escribir, y aquí colocamos S, la variable S. Entonces prácticamente quedaría de esa manera el código. Lo voy a cerrar esto para que se pueda ver mejor el código. Esto también lo voy a cerrar. Este sería entonces el código, cálculo de salario. Que prácticamente estamos viendo cómo se lo realizó del diagrama de flujo al código. Bien, entonces vamos a ver cómo está funcionando. Aquí tengo una duda, no sé si esto hay que colocarlo entre comillas o no para este lenguaje. Vamos a ver si funciona. Si no funciona es porque ahí está fallando algo. Bien, nos pide entonces, aquí como pueden ver, no sabemos qué introducir, entonces al usuario vamos a tener que decirle introducir el turno, ¿sí? Para que sepa que tiene que leer T, porque el primero que se va a leer es T, como pueden ver acá. Entonces yo voy a escribir, a ver, diurno, a ver si lo reconoce. Y si no lo reconoce, hay que colocarlo entre comillas. Enter, H. Pongámosle que trabajó, por ejemplo, 8 horas para ver si calcula efectivamente. Hay un error, dice en variables, entonces en diurno hay que colocarlo entre comillas, si no me equivoco. Puede ser que ese sea el error. Veamos si era ese. Vamos a ver. Vamos a escribir ahora sí diurno.
Enter, y acá 8 horas. Enter. 10.4 calculó. Veamos si sale para el turno diurno 10.4. Si tienen sus calculadoras ahí, podrían calcular, por favor. Lo que hizo el programa es lo siguiente. Ha leído el turno que es diurno, ahí está. Le hemos dicho para 8 horas. ¿Ha leído diurno? Sí. Ha preguntado si las horas son menores o iguales a 8. Ha dicho que sí, porque en este caso es 8. Entonces ese 8 lo ha multiplicado por 1.3. Da 10.4. A ver, 8 por 3 es 24. 2,4 más 8, 10,4. Sí, está bien, 10,4. Como pueden ver, funciona, ¿cierto? Podríamos poner otra hora y tendría que calcularlo igual, ¿sí? Entonces ahorita vamos a probar para otro tipo de hora, pero vamos a arreglarlo esto para que el usuario pueda entender lo que tiene que introducir, ¿sí? Porque tenemos que hacerlo de una forma que sea amigable con el usuario. Entonces aquí, antes de leer T, le vamos a decir al usuario, o vamos a hacer que el usuario pueda ver lo siguiente. Vamos a darle aquí a escribir. Escribir. Vamos a decir, introducir el turno. Introducir el turno. De esa manera el usuario va a saber que tiene que colocar entonces el turno ahí, cuando le pida el primer dato. Para el siguiente vamos a hacer algo similar, pero vamos a decir escribir, introducir las horas trabajadas. Las horas trabajadas. De esa manera entonces el usuario ya sabe que tiene que introducir ahí las horas trabajadas. Punto y coma, listo. Ahora, como pueden ver, aquí estamos escribiendo el turno, ahí no hay ningún problema. Acá al final, ¿cómo vamos a ver si esto es el salario? Vamos a decirle lo siguiente, entre comillas, el salario es, vamos a decirle, 2 puntos, cerramos comillas, coma, y a continuación va a aparecer la variable S. Bien, hagámoslo correr, vamos a ver, vamos a hacerlo paso a paso si quieren esto, para que vean cómo va haciendo la lectura del código acá, como habíamos hecho en la anterior clase. Ahí está ejecutando ese programa, está definiendo variables, ahora va a escribir el mensaje, ahí está, y está pidiendo la variable t. Entonces la variable t vamos a ponerle diurno, o coloquémosle si quieren nocturno, a ver qué sucede, nocturno. Como no es diurno, entonces lo va a tomar a cualquier otro que escriban, lo va a tomar como nocturno. Nocturno sería colocarle, ¿no?, una condición que lea nocturno, porque qué tal si el usuario escribe cualquier otra cosa, igual lo va a aceptar. Imagínense, mire, yo solamente escribo noc y lo va a aceptar como nocturno, porque es así como lo hemos programado. Sería bueno hacerlo, esta nueva condición, y preguntarles si es nocturno para que solamente exista eso, de que escribiendo nocturno correctamente funcione el programa, porque ahorita, como pueden ver, lo voy a escribir así noc y lo va a tomar como nocturno, porque así está funcionando esto. Vamos a colocar el noc simplemente. Ahora, ¿qué es lo que está pidiendo? Las horas. Las horas, pongámosle a ver 10 horas. Enter. ¿Qué es lo que hizo? No fue diurno, entonces se vino para acá, para el lado del si no. Está calculando esto. Y lo va a escribir. El salario es 34.4. Lo ha tomado como nocturno, como pueden ver. Con solamente escribir noc. O hubiese colocado cualquier cosa, igual lo hubiese tomado como nocturno. ¿Sería válido? En parte sí, pero sería lo correcto colocar en nocturno, así como pueden ver acá, una nueva condición, para arreglarlo, ¿sí? Pero no está mal, funciona, pero tiene esa desventaja de que si ustedes colocan cualquier otra cosa, lo va a tomar como nocturno. Bien, entonces, sale 34.4 para 10 horas. ¿Qué dicen? ¿Sale eso o no sale? ¿Lo han calculado? 8 por 1.8 más 2 menos, oh, perdón, aquí era h menos 8, no es h menos 2, porque está menos 2. Vamos a corregir eso, ¿sí? Está mal esa parte. No es h menos 2, es h menos 8. Aquí h menos 8.
Vamos a detener la ejecución. Y acá es h-8, ¿cierto? Y acá donde pusimos h-8. Yo aquí copié mal en el código. Es h-8. Acá es h-8. Ya, como les iba diciendo, vamos a corregir esta parte para que quede bien el diagrama y no esté así funcionando para cualquier otro dato. Vamos a ampliar esto. Lo voy a corregir ahí para que quede bien, sí, porque si, como pueden ver, escribimos cualquier cosa, lo toma como nocturno. Entonces, si dice no, aquí vamos a volver a preguntar esto, si es nocturno. Entonces, voy a mover esto un poco, simplemente para arreglarlo, ¿sí? Para que no quede así mal. Al hacer la prueba de escritorio es donde uno ya se da cuenta que tiene que modificar para que esté ya un poco mejor el programa. Ahí lo vamos a poner eso. Y aquí voy a tener que hacer otra pregunta entonces. Y voy a tener que ponerlo en esta parte. Pero antes voy a mover todo esto. Vamos a mover esto primero más abajo. Y ahora esto lo vamos a llevar más a este costado. Esto lo voy a llevar más arriba. Ahí. Aquí vamos a pegarlo entonces esa condición que les decía. Preguntarle si T, en este caso, si T es nocturno. De esa manera sí vamos a tener que escribir correctamente para que lo acepte como nocturno. Si no, como han podido ver, con cualquier otra variable lo aceptaba. Bien, entonces cuando diga sí, recién va a calcular todo esto. Y cuando diga no, vamos a poner lo otro. Entonces esto lo voy a ir acomodando un poco para que ya quede mejor. Vamos a mover esto más acá. Listo, quedaría más o menos de esa manera. Con esa condición. Lo mismo tenemos que hacerlo en el PCInt, modificarlo para que ya quede bien. Esto va a tener que venir para el lado del sí. Más o menos va a quedar ahí. Bien, ¿alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? ¿No hay dudas? Una cosita, Sí, cuando preguntas si T igual a nocturno, el no se elimina ahí, ¿no? O sea, no va a hacer nada si dice que no es nocturno ni diurno. exacto, no va a hacer nada. Si no han escrito bien diurno o nocturno, no va a hacer nada. Lo ideal es, ¿qué sería? Colocar un mensaje, ¿no? Podríamos arreglarlo también eso con un mensaje. Cuando uno va haciendo el programa ya puede ir mejorando muchas cosas. Aquí podríamos poner un mensaje. ¿Qué mensaje le pondrían ustedes para que el usuario entienda que tiene que colocar uno de los dos? ¿Qué colocarían? Cuando algo no está bien introducido como una variable, ¿qué es lo que les muestran los programas? Les muestran cómo corregirlo, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos que decirle al usuario, introducir un turno, introducir, bueno, esa letra está muy grande, la vamos a reducir. Primero escribamos introducir el turno entre dos puntos, podríamos decirle nocturno o diurno. Diurno o nocturno. Eso como un mensaje para que el usuario sepa que tiene que introducir esa variable, ¿sí? Entonces esto lo vamos a reducir de esa manera. A ver, esto está como ecuación, ¿no? Por eso no se acomoda. Ya, voy a tener que copiar de otro lado ese valor de mostrar. Pero este mensaje lo voy a copiar por mientras. Esto lo voy a eliminar. Y ahora sí lo voy a pegar ahí como texto. Convertir a texto.
Ahora sí. Todo eso es lo que se va a mostrar. Y entonces el usuario ya va a saber que tiene que introducir uno de los dos turnos. Y de esa manera, la próxima vez que ejecute, va a poder funcionar el programa correctamente porque ya va a introducir, ¿cierto? Un dato correcto. Bien, entonces de esa manera tendría que funcionar este programa. Bien, ¿alguien tiene alguna otra duda, algún comentario? Mientras yo voy acomodando esto para que ya quede todo bien. Listo, esto tendría que venir ya desde esta parte acá. Y esto, ¿dónde está el fin? Esto se quedaba con esto. Lo vamos moviendo un poco más abajo. De esa manera. Y esto ya tendría que venir acá. Entonces, de esa manera lo estamos modificando. Ya va a funcionar un poco mejor. Bien, esta modificación que le hemos hecho, ¿cómo se lo haría en el PC? Tendríamos que acá sacar todo esto, ¿cierto? Para el lado del no, recién va a venir otra pregunta que va a ser como esto. Entonces, a ver cómo lo hacemos. Necesito otro sí, entonces. Lo voy a borrar todo esto. Lo voy a copiar primero, lo borro. Y la otra pregunta. Hacemos entonces otra pregunta acá. Como pueden ver es otro sí entonces. Entonces yo voy a sacar acá. ¿Dónde está? Aquí. Sí entonces. Bien, ahí. Lo que voy a hacer es preguntar esto. Si T es igual a nocturno. Entre comillas, nocturno. Cerramos comillas. Esa es la pregunta. Y aquí vamos a pegar este valor, pero modificando el coeficiente, que era 1.8. Y acá vamos a colocar esta línea de este salario, pero modificando esto con 1.8, 1.8 y este 2.5. Y listo, ahora sí está quedando como debería ser. De esta manera. Ah, perdón, pero para el sí no, nos está faltando acá, ¿cierto? ¿Dónde está? Aquí está el sí, sí no. Ah, bueno, este me he equivocado. Acá dentro de sí era donde tenía que poner todo. Perdón, no es de esa manera. Vamos a eliminar esta línea. Acá en el lado de sí es donde tenía que pegar todo. Voy a eliminar nuevamente esto. Como pueden ver, acá dentro de sí tiene que venir toda esta condición. Es decir, algo similar a esto. Eso es lo que tiene que venir dentro de sí. Acá. Ahora sí, aquí es donde se le tiene que modificar. Esto es 1.8. Este es 1.8. Acá es 2.5. Y en el lado del no, acá donde dice sí, no, para esta condición, que si no es nocturno, entonces no, para el lado del no que hemos hecho, un mensaje. Ese mensaje entonces vamos a tener que hacerlo con un escribir. Vamos a tener que escribir ahí. Escribir un mensaje que va a ser introducir el turno diurno o nocturno. Esto, ¿cierto? Lo que habíamos dicho ahí. Entonces eso lo vamos a pegar ahí para que muestre ese mensaje. Bueno, no lo pegó. No quiere reconocer ese carácter. Entonces, introducir el turno. Dos puntos. Vamos a colocar ahí diurno o nocturno. Diurno o nocturno. Nocturno. Listo. Cerramos comillas. Punto y coma. Luego, ¿qué más nos pide hacer? Luego al final se muestra ese y ahí termina, ¿cierto? Ahora sí ya está correcto. Ya va a funcionar como lo hemos modificado. Ahora sí podríamos hacerlo correr. Y podríamos darnos un ejemplo, por ejemplo, colocar un dato que no sea ni diurno ni nocturno para que nos muestre este mensaje. Eso lo vamos a hacer para que se vea simplemente cómo va a funcionar. Introducir el turno. Dice, por ejemplo, yo coloco no como hace rato había hecho y no lo va a reconocer. Introducir las horas 10, digamos. Enter. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, hay un error, dice en la línea, ¿no? A ver, veamos. El salario es... A ver, ¿cuál era el error? Error variable no inicializada, S. Ah, ya. Es que como
Es que como acá, como no lo ha reconocido, acá se ha venido por el no, y al final hemos dicho escribir el salario eso ya sería algo incorrecto porque al final no va a haber ese resultado. Y es lógico porque lo hemos modificado acá en el diagrama de flujo. Exactamente. Acá, como pueden ver, va a venir por acá no, como hemos escrito no es igual a esto, entonces se va a venir a mostrar este mensaje. Pero luego sale, ¿y qué dice acá? Mostrar S. Y la variable S no tiene ningún valor en ese momento, por eso es que nos está mostrando el error. Entonces, para corregir este pequeño error, lo que podemos hacer es mostrar S acá, una vez que sale de este resultado, y mostrar S antes, o mejor dicho, después de que sale también de este resultado. Y de esa manera se va a corregir ese error, porque si no, no va a funcionar. ¿Ok? Es por eso que sale el error. ¿Se entendió por qué sale el error? Sí. Muy bien, eso es Una lo que duda, ¿Sí? ¿cómo se hace para eliminar una fila en el programa? Una línea de código. Sí, cuando es necesario eliminar una de Borrar simplemente. Lo selecciono y lo elimino. Ah, ya solo se borran todo. Ya, Sí, ok. solo se borra nada más. Aquí lo vamos a cerrar esto. Nos está marcando error y eso es lógico porque a la modificación que le hemos hecho ya afecta. Esta es entonces, una vez que calcule el salario, ya sea por este lado o por el lado del no, va a mostrar en ese momento esa S, porque si no lo hace en ese momento, no lo va a poder hacer en otro. Bien, aquí esto entonces se va a venir por este lado. Acá necesito una flecha, esta de acá. Esta va a tener que venir ahora entonces después de S. De esa manera. Lo propio tengo que hacer acá. Entonces esto lo voy a eliminar. Esto lo voy a poner acá abajo. Esto más abajo. Esto, antes de que tenga todo eso, tiene que mostrar ese también de ese lado. Porque si no, vamos a tener error al codificar. Ahí. Calcula ya sea por el lado del sí o por el lado del no, muestra eso. Y esto se va a tener que unir con esta parte. Ahora sí no va a haber error. Vamos a mostrar ya una vez que se calcule ese. Y solamente se va a calcular ese cuando tenga un dato correcto, nocturno o diurno. Y de esa manera entonces va a funcionar. Ahora esto va a venir por acá. Esto está bien hasta ahí. Y esto se va a tener que unir acá. Y va a finalizar ahí. En el código, ¿cómo modificamos eso? Fíjense que cuando termina de hacer el cálculo del salario, antes de que se vaya para el lado del no para esta condición, tenemos que mostrar eso. Lo propio para acá. Antes de que se vaya para este lado del no, tenemos que mostrar eso. Entonces en PCInt vamos a tener que modificar esto. Me refiero a esto, escribir el salario. Le voy a dar yo control C para copiarlo y luego lo elimino. Y me voy a mostrar entonces, antes de que se vaya al sí no, les decía, ¿cierto? Cuando termine este fin sí, ahí tenemos que mostrar el primer resultado de ese. El salario es, antes de que se vaya al sí no, para el nocturno. Para el diurno lo propio, fin sí. Antes de que se vaya al sí no, que es la otra línea, tiene que mostrar ahí su salario. Y listo, con esto ya tendría que funcionar. Veamos si esta vez ya no hay ningún error. Vamos a escribir el turno, vamos a poner NOC como habíamos hecho inicialmente. Horas trabajadas 10. Y ahí está, introducir el turno diurno o nocturno. Eso nos salió porque recuerden que NOC no está definido, ¿cierto? No es ni diurno ni nocturno, por eso es que nos muestra este error. Entonces ya la próxima vez el usuario, para que funcione el programa, tiene que escribir correctamente. Por ejemplo, nocturno, vamos a escribir esta vez, nocturno. Esta vez sí ya lo va a aceptar. Horas trabajadas 10, le damos enter, y ahí está, el salario es 19.4. Entonces de esa manera ha funcionado. Veámoslo paso a paso a ver si, para que ustedes noten cómo va funcionando el flujo. Ahí está, va leyendo esos códigos, las líneas de código, escribe acá, leer T, dice, vamos a escribir ahí nocturno nuevamente. Damos enter, va a la siguiente línea, pide ahora H, vamos a darle 10, le doy enter. Pregunta, dice no, entonces directamente se viene por acá. Pregunta si es nocturno, sí. Aquí así entró. Y acá preguntó esto, dijo que no. Entonces calculó de esta manera y colocó el salario es directamente. Y ahí termina. Entonces, este es el salario que está mostrando. ¿Es correcto? Calcúlenlo ustedes si sale eso. Está bien según esta fórmula, lo que hemos copiado.
Bien, ¿alguien tiene alguna duda hasta acá en este programa? ¿Alguna duda, algún comentario? Acá arriba podríamos poner un título, ¿cierto? Un título de este programa. Podríamos ponerle programa que calcula el salario, por ejemplo, ahí arriba. Y listo, con eso quedaría un poco mejor. Bien, si no hay dudas, entonces esta sería la forma de resolver este programa que hemos hecho en PCIN. Lo podemos guardar. Guardar como cálculo de salario. Lo hemos ido modificando para que quede un poco mejor, ¿cierto? Entonces, esas modificaciones se puede ir haciendo cuando ya vamos viendo que es necesario. Bien, entonces ya hemos hecho esta pregunta, era la 1. Ahora lo que he podido notar es que hay varias similares, me refiero a estas preguntas, a ver, veamos, la 1 ya la hemos hecho, esta 2 podríamos hacerlo, que es un tanto corta. Aquí algo similar les dice, a un trabajador le pagan según sus horas y tarifa de pago por horas. Si la cantidad de horas trabajadas es mayor a 40, la tarifa se incrementa en un 50%. Para las horas extras, calcular el salario del trabajador, dadas las horas trabajadas y la tarifa. Entonces, ¿qué es lo que van a leer acá? Las horas trabajadas. ¿Y qué más van a leer? La tarifa. La tarifa se refiere a ese coeficiente que nosotros hemos usado en el anterior ejemplo. Era 1.2 o 2.5. Eso es la tarifa. Ahora, ¿qué cambiaríamos nosotros? Que se lo va a tomar como horas trabajadas extras cuando sea mayor o igual a 40. ¿Ok? Entonces, las horas que excedan de 40 se lo toma como horas extras y se incrementa en un 50%. Dice. ¿Qué se incrementa en un 50%? La tarifa. Por ejemplo, si ustedes le pagan 10 bolivianos, la tarifa 10 bolivianos por hora, entonces si se incrementa un 50%, ¿cuánto sería pagarle por hora extra? Sí, ¿cuánto dijo que era por hora? ¿10? 5 10. entonces. Se le pagaría por hora extra 5 más 10, 15, ¿no? 15. Eso para cada hora extra. Porque está incrementando el 50%. Si la tarifa era 10, entonces ahora van a tener que pagarle un 50% más, que sería 5. Quiere decir que el total sería 15 bolivianos por hora. Algo así. Y aquí, como pueden ver, las horas ya no vamos a tener que analizar con 8, sino que aquí es con 40. 40 horas, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ir analizando en el próximo ejercicio. No sé si ustedes lo pueden hacer o lo vamos haciendo, lo vamos corrigiendo.